¿de acuerdo? Y bueno, como vamos a utilizar el entorno de e-learning de Apte, yo por lo menos por primera vez, no sé si es vuestra primera experiencia también, voy a intentar que sea lo más ameno posible y os voy a pedir de principio una cosa, y es que si tenéis cualquier duda o queréis plantear cualquier tema, como veis, tenéis la parte del chat que ya estáis utilizando vosotros, que va a ser la forma en la que vais a poder poneros en contacto conmigo, porque no veo que haya ninguna forma en la plataforma de que se pueda hacer con voz. Supongo que la mayoría de quienes me estáis escuchando estuvimos en Avilés, si no a los que no estuvierais allí, bueno, voy a intentar hacer al comienzo un poco de refresco de que hablamos aquella mañana en Avilés. Y si os parece, lo que voy a hacer son básicamente 10 minutos de introducción un poco de lo que vimos en Avilés y nos meteremos un poco en camisa 11 varas de qué es lo que pretendemos con el tema de explicaros de qué va esto del blockchain, ¿no? De entrada quiero hacer una premisa, ¿de acuerdo? Y que creo que es muy interesante que lo tengamos todos en cuenta, y es que no se trata tanto de entender cómo funciona esta tecnología, sino de entender para qué sirve esta tecnología. Siempre pongo el ejemplo de que todos llevamos en el bolsillo un smartphone, un dispositivo electrónico, y todos sabemos cómo usarlo o para qué funciona o para qué sirve, pero la mayoría de nosotros somos incapaces de explicar cómo funciona realmente un teléfono inteligente, porque no sabemos, salvo que seáis ingenieros de telecomunicaciones, sepáis cómo hacer un circuito integrado, sabéis cómo funcionan los protocolos de comunicaciones, no tendría sentido que primero le explicara a alguien cómo funciona o cómo se hace un teléfono móvil y después qué aplicaciones tendría. Básicamente con el blockchain está ocurriendo algo similar. Entonces, lo primero que voy a hacer es explicaros un poco por encima de qué va esto y para que tengamos una idea un poco sintética de qué va, ¿no? Entonces, el blockchain la podemos definir como una hoja de cálculo global que es digital e incorruptible, voy a explicar el por qué. Registra todo aquello que tiene valor e importancia para la humanidad. Entiende humanidad como cualquier cosa que tiene que ver o que afecte en las relaciones entre personas, las relaciones entre instituciones, empresas y personas. ¿Qué significa que es una hoja de cálculo global? Pues que si nosotros entendiéramos el blockchain como una Excel, como una hoja de cálculo, esa hoja de cálculo tiene una ventaja y es que no puede ser transformada una vez que se toque. Me explico, una vez que se hace naciendo de esa hoja de cálculo, que es lo que se llama Ledger, de ahí que el blockchain es una tecnología llamada DLT, Distributed Ledger Technology, o tecnología distribuida en libros de registro. Lo que hace es que cuando 1, 2, 3, 7, 27 X elevado n personas intervienen en la blockchain, una vez que se hace el ingreso de un dato, ese dato ya no puede ser transformado. ¿Por qué? Porque tiene un sellado de tiempo, porque una vez que se emite el bloque ya no se puede tocar y porque aparte está totalmente distribuido en la cadena de bloques que existe en la red. Para entender esto de la cadena de bloques, voy a poner un ejemplo para quien no lo veáis de forma visual, pero más o menos todo el mundo entendemos cómo funciona el hecho de que te puedas bajar una película o un disco. Evidentemente nosotros no lo hacemos porque lo compramos todo con sus derechos preceptivos. Pero seguramente que habéis oído hablar de ello, ¿verdad? Y entonces, básicamente lo que se hace es que esta película o ese archivo, lo que se hace es que se descarga no porque alguien sea el poseedor del archivo, si tú lo que vas haciendo es descargarte trocitos de ese fichero hasta tener una copia del fichero original. El concepto fichero original lo podemos utilizar a efectos digitales, ¿de acuerdo? Entonces, ¿eso qué significa? Eso significa que de la misma forma que tú te descargas una película o una canción a través de trocitos y tú la recompones, es porque una red ha distribuido todos esos trocitos y lo ha hecho que seamos todos partícipes. De la misma forma, blockchain funciona. Es decir, el bloque de la transacción donde queda patente que nosotros hemos hecho dicho algo, está registrado no solamente entre las personas o las instituciones que han intervenido en ese proceso, sino que se distribuye entre todos los miembros del blockchain. ¿Qué significa eso? Que absolutamente todos los nodos que operan dentro del blockchain tienen una copia de ese eh, de ese acuerdo
o de la acción que hayamos decidido tomar en Internet a través de blockchain. Hasta ahora no me he oído hablar de bitcoins ni nada que os pueda recordar a las criptomonedas, porque Bitcoin o las criptomonedas son un resultado más de la tecnología llamada blockchain. ¿Qué tiene de ventaja este registro único? Que todo el mundo tiene acceso a él. Ojo, el que todo el mundo tenga acceso a él no significa que se sepa quién es lo que están detrás de él. Lo que queda claro es que sucedió algo en un momento determinado de una forma determinada, pero no quiénes son las personas o las instituciones que intervienen en ello. Eso pasa, por ejemplo, en todo el tema de las criptomonedas, que básicamente todas corren en una blockchain pública. Eso significa que cuando algo es una blockchain pública, una DLT pública, el anonimato está garantizado entre los peers, es decir, entre la gente que garantiza que el desarrollo de la blockchain se expanda a través de Internet. ¿Por qué es digital e incorruptible? Pues porque por la forma que tiene la criptografía que utiliza el dato del blockchain, es prácticamente imposible en este momento romperla. Hace 6 meses, estamos ahora en enero del 19, hay un artículo en junio del año pasado que decía que para poder romper un bloque de una cadena, para forzar que ese bloque tuviera otro contenido, vamos a poner que alguien se toma la molestia en intentar forzar un bloque que ha generado un token, en este caso un Bitcoin, yo me quiero quedar con ese Bitcoin diciéndole a toda la red que ese Bitcoin es mío y no de la persona que lo ha obtenido, ya sea por minado o porque le ha llegado a la función del nums, que es el número que se tiene que obtener para obtener ese token. Si yo quiero forzar el cambio, que la red me reconozca ese cambio, se supone que la capacidad tecnológica que hace falta de computación para poder romper ese solo bloque para que fuera reconocido por toda la red exigiría el gasto de 3 meses de energía de todo lo que consume una red como Dinamarca para conseguir solamente romper un bloque. Como veis, la cuenta corriente de poder romper un bloque al azar con lo que puede gastar, lo que puede subir la cuenta de lo que gasta un país como Dinamarca en energía durante 3 meses, la verdad es que no merece la pena. Por eso tiene esa ventaja de incorruptibilidad. Me adelantaré a alguna pregunta que estará rondando ya por la cabeza, porque todo el mundo me dice, bueno, sí, Paco, pero bueno, todo se puede hackear o se puede craquear. Bueno, hasta cierto punto. Como dicen los expertos en criptografía de los DLT, dicen que si algún día alguien llega a corromper una hoja mayor de un blockchain o una DLT, dicen que nos preparemos, porque ese no será el principal problema de nuestra vida. Si alguien es capaz de craquear en este momento un bloque de blockchain, básicamente no habrá ningún sistema seguro en ningún entorno empresarial o de seguridad de Estado. Es decir, que craquear cosas como el Pentágono, la CIA, la KGB o bueno, la NTSB o la FSB, perdón, la NTSB, una agencia norteamericana de seguridad. O cualquier empresa que os pueda venir a la cabeza, tendría un sistema que sea fácilmente accesible. Y por otro lado, deciros que algunos también estaréis pensando, bueno, sí, Paco, pero ha habido estafas con blockchain. Bueno, estaréis pensando, por ejemplo, en las estafas del Bitcoin. En el caso del Bitcoin, tengo que deciros que el tema nunca ha sido por corrupción en el bloque, sino por cómo se ha negociado con esos Bitcoins o cómo gente ha cogido y ha podido llegar a las claves de acceso de las wallets, que son los depósitos digitales que uno tiene para obtener su criptomoneda y que si no lo haces bien, pues realmente cualquiera puede intentar forzar tu sistema de seguridad para poder llegar a ella y, por ejemplo, si tienes conservar la clave en tu ordenador, pues se puede craquear tu ordenador para saber con qué clave entra en tu wallet. Son cosas diferentes. Lo que quiero es que no confundamos nunca ese tema. Y cuando hablamos de criptomonedas estamos hablando de finanzas, cuando hablamos de finanzas estamos hablando de avaricia. Y la avaricia humana, pues como sabéis, pues llega por muchos sitios a la hora de cómo se puede hacer. Por lo tanto, separar blockchain de criptomonedas, porque las criptomonedas son un resultado de ese proceso llamado blockchain, que no deja de ser una tecnología que se inventó en el año 2009, aunque realmente las bases teóricas de cómo se debe hacer el blockchain fueron anteriores, incluso en los años 70, cuando se intentó resolver el problema del dilema de los generales bizantinos, que no voy a explicar aquí, ni voy a explicar cómo funciona la árboles de Merkel, ni cómo funciona un hash, porque esa no es la intención de este webinar, porque la idea es que sepamos para qué sirve esto del blockchain.
¿de acuerdo? Por lo tanto, si ha quedado claro un poco cómo funciona este libro de registro, que es el libro de registro mayor, donde todo el mundo tiene acceso, todo el mundo tiene acceso a la red pública, en la red semipermisiva o privada, solamente tendrían acceso a aquellos nodos que se decidieran que tuvieran acceso a ver quién hace las cosas y cómo se hace, ¿no? Esa es la ventaja de una red privada. Veo que alguien me está haciendo una pregunta. Mientras sigue la pregunta, intento explicaros esto. Tenemos 3 niveles de acceso, que son redes públicas, privadas y semipermisivas, ¿vale? Entonces, las públicas son donde absolutamente todo el mundo ve todo lo que se hace, como la del blockchain del Bitcoin o la del Ethereum y el Ether. Por otro lado, no, no era una pregunta sobre eso. Yo que buenos días y feliz año a todos. Pues nada, nos damos todos por saludado. Sigo insistiendo que cualquier duda, por favor, me la preguntéis, porque no quiero que os quedéis con ningún tipo de duda al respecto. Lo que estaba comentando, las redes públicas tienen esa ventaja y ese inconveniente donde todo el mundo interviene y todo el mundo ve lo que se ve. De una red semipermisiva, como por ejemplo la del consorcio Alastria, hay un grupo de gente que son los que controlan los nodos, que son los que deciden en un momento determinado cómo se hacen las gestiones y cómo se operan unos operadores unos para otros. Y una red privada, tú decides desde el principio a quién invitas, por qué lo invitas, qué va a hacer, y cómo lo va a hacer y con qué derechos. ¿De acuerdo? Esa sería una como la que estamos preparando ahora en Apte, ¿no? La idea sería tener un nodo controlado o varios nodos controlados en una DLT propia de Apte para que se puedan hacer proyectos que sean disruptivos y que tengan que ver con este nuevo desarrollo de lo que implica el blockchain, que a continuación voy a intentar especificar. Los decía al principio, bueno, aquí en esta diapositiva viene cómo funciona el blockchain. La forma más sencilla de explicar cómo funciona el blockchain en estos momentos es usar las criptomonedas, en este caso el Bitcoin. Por ejemplo, o con el Bitcoin o con lo que cualquier medida de fintech. Me imagino que la mayoría de quienes me estáis en este momento escuchando y viendo tendréis una cuenta en CaixaBank, en el Santander, en el BBVA, en el Sabadell, casi estoy convencido que casi todos tendremos una cuenta ahí. Y tenéis que saber que en este momento el desarrollo de aplicaciones fintech, es decir, asociadas al tema de la finanza, son las que están teniendo mayor aceptación. Tal es así que, por ejemplo, el BBVA tiene un sistema de compensación de todas las transacciones económicas que se hacen a nivel internacional vía blockchain, para que en ningún momento ningún cliente de BBVA le pueda decir a BBVA que ha cometido un error en la transacción. Este sistema ahora va en paralelo con el código SWIFT, pero la idea que tiene la mayoría del sistema bancario es que el código SWIFT va a morir en cuestión de meses. ¿Por qué? Porque la mayoría de los bancos están haciendo ya transacciones blockchain. Una de las cuestiones que tiene el blockchain, que es por lo que lo hace particularmente sensible en el tema financiero y que le da mucho miedo a los bancos y a los estados, es que el blockchain no necesita una autoridad central para que autorice cualquier tipo de cuestión. ¿Por qué no hace falta? ¿Por qué hablamos de que es descentralizado? Pues porque la propia forma de operar los bloques hace que lo sea y no necesite de una autoridad central al que le confiramos un valor político, moral, económico, social, jurídico que garantice esa transacción. En efecto, el código SWIFT de un banco, por ejemplo, es una entidad, que es una tercera entre todos los bancos del mundo, que garantiza que el depósito que A le va a hacer a B a través de dos estados diferentes y con dos sistemas bancarios, ese código SWIFT es el que dice que realmente se ha producido esa transacción y que en el libro del banco A va a desaparecer una cantidad que va a aparecer en el libro del banco B y por lo tanto va a haber una transacción entre C y D, que son los interesados que se produzcan esas transacciones. Por lo tanto, si vamos a utilizar blockchain, ya no hace falta código SWIFT, porque es la propia red la que va a hacer que se garantice que la transferencia que ha hecho C a D a través de los bancos A y B no tenga que ser reconocida por SWIFT y se hace directamente a través de cómo se hace por la red descentralizada, porque va a aparecer en todos los bloques. Y básicamente es eso, es crear un bloque que se transmite con una serie de datos, y tampoco voy a explicar cómo se hace, cuál es la estructura de un bloque, porque es una información necesaria para lo que estamos hablando esta mañana. Y evidentemente cuando ese bloque se lanza, lo que hace la red es verificar que esa transacción es válida. ¿Cómo se verifica que esa transacción es válida? Pues depende de la capacidad
y del dinero que implica esa transacción. Porque las transacciones en la red de blockchain pública, cuando se hace una blockchain pública, hay que pagar un pequeño fee. El fee puede ser de 0,0001 Bitcoin. Es decir, serían, o en este caso, unos 1000 satoshis, que es la unidad, el Bitcoin es la unidad de la moneda, y cada Bitcoin se divide en 10 elevado a 8 satoshis. ¿Alguien me está haciendo una pregunta? Alejandro. No sé si supongo que será... ¿Todo más o menos claro hasta ahora? Sé que esto tiene una parte de complejidad y no quisiera que os quedaréis con más dudas que certezas. ¿De acuerdo? Bien, como decía, mientras Alejandro suele tener que escribir, mientras estaba comentando que el fintech es lo que hace que se desarrolle la tecnología blockchain, que es lo que le da es valor añadido a la información que generamos en la red en torno a las transacciones que se puedan realizar entre varios operadores. Suele decir una pregunta, ¿qué se tiene en cuenta para validar una transacción? Básicamente que sea reconocible y válida entre un operador y otro, como mínimo. Siempre tiene que haber dos operadores, puede haber más operadores, y esa transacción se reconoce como válida una vez que un mínimo de operadores, de nodos o de peers dentro del blockchain la reconocen como tal, es decir, que se ha efectuado. En función de lo grande que sea la operación, en función de la exigencia que necesite de reconocimiento, necesitará de más validaciones o menos. Por ejemplo, si en el caso de Bitcoin compráis un Bitcoin que ahora mismo está a 2.500 euros, pues evidentemente esa validación os llevará un tiempito. Normalmente suele tardar entre 10 minutos y una hora en función de cómo está en ese momento el nivel de transacciones. Porque como digo, en blockchain no solamente se transacciona en el Bitcoin, solamente el Bitcoin, sino que ya se hacen más cosas entre operadores. ¿Por qué? Porque ya se pagan Bitcoins. Al pagarse en Bitcoin, ahí también ya hay... Estoy utilizando el modelo Bitcoin para que todo el mundo más o menos lo pueda asociar, ¿de acuerdo? Pero que lo que quiero decir es que cuando se valida la transacción es porque hay un número mínimo de peers que reconocen que esa validación ha tenido lugar, que esa transacción ha tenido lugar. ¿Cuándo sucede esto? Que es la pregunta que me estáis diciendo mentalmente. ¿Eso es opaco? Pues eso sucede cuando no hay ningún dato negativo que surja. Es decir, que nada contradiga lo que se está diciendo que se está haciendo. Es decir, si tú al final has comprado, vamos a poner 10.000 satoshis, que eso sería 2 o 3 euros en el mercado, esa validación va a durar 10 minutos. ¿Por qué? Porque aunque haya 5, 6, 7 bloques que digan le está llegando a que esta transacción se haya hecho, son 10.000, estamos hablando de euros, el fee que va a tener es 0,000001. Básicamente, cuando haya 6, 7 bloques que decidan, sí, se está produciendo la transacción porque me está llegando, en ese momento la transacción se valida. Cuando estamos hablando de mayor cantidad, hace falta más gente. Pero básicamente, el sellado de la transacción se hace cuando el 51% de la red decide que es cierta. Es decir, te pueden avisar con antelación, pero el sellado de la misma se produce cuando el 51% se produce. Os recuerdo que este ledger, este libro mayor, está en todos los demás. Si tú vas a jugar a Bitcoin, por ejemplo, para poder minar Bitcoin, para poder estar en la red Bitcoin, tienes que bajarte desde la primera transacción que hizo Satoshi Nakamoto en el año 2009 hasta la última que se ha producido en ese momento, y YouTube ya ayuda a crear el ledger mayor, ¿vale? Entonces, ¿qué significa? Que hasta que el 51% de toda la red no valida tu transacción, esta no queda sellada. Otra cosa es que te den la validación de la transacción en el momento que se ve que se reproduce rápidamente y que no hay ningún valor en contra. Entonces, cuando no hay ningún valor en contra y se va produciendo en árboles de Merkle, que es un software aleatorio, produce que dice, bueno, esta transacción que es menor no tiene ningún problema, la vamos a meter en el blockchain. Cuando ese blockchain se va reproduciendo entre más operadores, cuando llega al 51% se sella y se decide que en ese momento esa transacción se incorpora a ese bloque. ¿Queda claro eso? Y estamos hablando solamente en Bitcoin, pero lo podría imaginar en cualquier proceso que se haga. Evidentemente, Bitcoin, ¿qué tiene? Que dura más tiempo, ¿por qué? Porque es el blockchain más grande en este momento. Pero podríamos hacer que fuera una DLT, por ejemplo, privada, y entonces ahí evidentemente sería todo más rápido, porque en otras cosas esa DLT podría ser que fuera no tokenizable, es decir, que no produjera token. Prácticamente sería inmediato. A ser privada y sin token es monetizable. En ese momento podríamos dar un proceso muy rápido.
pero no quiero meterme en ese mundo todavía, porque eso quizás sea futuro de otra webinar que tengamos que tener en relación con lo que estamos planteando ahora. Os decía que en Bitcoin, FinTech ahora mismo es el campo que tiene mayor campo de acción. Otra cosa que necesito que penséis es que esto de blockchain suena nuevo y a la vez viejuno para la gente que a lo mejor lleva investigando tiempo. ¿Por qué? Porque llevamos ya 10 años con el tema del blockchain. Pero es verdad que el blockchain no aparece realmente con un potencial hasta hace 2 años. Y como dice William Mobayar, es una persona que tiene un libro bastante interesante sobre cómo los negocios van a cambiar gracias al blockchain. Él tiene una teoría que yo la suscribo y que la defendía antes incluso de leer ese libro, pero no era consciente hasta qué punto era verdad. Que estamos en un momento justo que comienza a finales de 2018, que nos llevará al 2021-2022, aproximadamente 3-4 años, donde van a pasar dos cosas básicas. Primero, se va a experimentar mucho con blockchain, con cualquier tipo de DLT, y va a haber muchos fallos a los cuales se les va a dar muchísima publicidad, pero la mayoría de la gente no va a hablar de los aciertos. ¿Por qué? Porque cuando algo funciona y se incorpora en el día a día, nadie le hace mucho valor. Estamos hablando de Bitcoin, voy a hablar de lo que hace BBVA y tal, pero lo último que podéis experimentar como consumidores directos es lo que ha hecho Carrefour, que lo lanzó en diciembre, que es que cuando tú vas por el Carrefour verás que hay determinados productos que tienen un código, joder, se me ha ido el código BIDI, en el cual con una aplicación te puedes descargar qué está de dónde viene ese producto y cuál ha sido toda su trazabilidad desde que fue cogido para ser distribuido en la red de Carrefour. ¿Cómo está hecho eso? En blockchain. ¿Y por qué es importante hacerlo en blockchain? Porque eso le da confianza al usuario final, es decir, al consumidor, de que todo lo que se dice ahí es verdad. Es decir, que hay trazabilidad y transparencia de los procesos. Parece una tontería, pero si a ti te dicen que vas a comprar un producto que tiene una libre huella de carbono, que tiene una huella de carbono de incidencia menor, y es, por ejemplo, una manzana, te interesará que esa manzana sea asturiana, por ejemplo, y que sea movido dentro de España, y que no venga de Nueva Zelanda. No tengo nada contra las manzanas neozelandesas, pero la huella de carbono de una manzana neozelandesa no es la misma que una manzana española. Y eso tiene repercusión en el medio ambiente, eso tiene repercusión en el precio final, eso tiene repercusión en los agricultores asturianos y españoles. Es decir, nos acercamos a un momento en el que cuando las cadenas de distribución adopten el blockchain como un sistema de gestión de la transparencia y del valor de la calidad del producto, evidentemente transformará un mercado entero. Y transformará incluso nuestra forma en cómo consumimos, es decir, que como consumidores también habrá un efecto cascada. Y por lo tanto el fintech, que es, claro, cuando alguien habla de criptomonedas o habla de sistemas de gestión financiera, pues evidentemente es el primer mercado en el que algo como el Bitcoin, una criptomoneda, va a verse necesitada de una primera corriente de opinión. Ahora sabéis que el Bitcoin tiene una corriente de opinión muy adversa, se le echan muchísimas culpas de muchísimo de todo. Yo no soy un defensor de Bitcoin, pero sí tengo que decir que cualquier moneda es especulativa, incluyendo el dinero fiat. Es decir, me hace gracia las críticas que se hacen al Bitcoin o, por ejemplo, al Ether, que es la moneda que tiene Ethereum, que es la plataforma de código abierto para poder programar en blockchain. Y en ese sentido tengo que deciros que lo divertido para mí es que le achacan al Bitcoin pues las mismas pegas que se le pueden achacar a cualquier moneda que en algún momento ha servido para asestar golpes duros a la economía mundial. Y os digo, podemos hacer aquí un relato de lo que fue el dólar en los años 70 hasta los 90, hasta que apareció a finales de 90 el euro, o como los yenes han servido para desestabilizar políticas asiáticas, o incluso como un país como China, hasta hace poco tenía una doble contabilidad entre los yuanes y los renminbi, para que en un momento determinado poder gestionar su economía de la forma más eficaz. Es decir, que el Bitcoin es un territorio especulativo, son los mercados de futuro de Chicago, o como lo son los fondos de inversión, o como es la propia bolsa. Es decir, que todo tiene claroscuros, evidentemente. ¿Que una moneda las tiene? ¿Qué cosa que tenga que ver con la codicia y la aversión? Entonces, lo que quiero que entendáis es que estamos en un nuevo modelo económico. Y ese nuevo modelo económico implicará un nuevo orden financiero, que no es de lo que vamos a hablar aquí, evidentemente.
y que es una competición de dinosaurios versus roedores. ¿Qué significa eso? Si está relacionado con la extinción masiva de los dinosaurios hace 65 millones de euros, de años, los dinosaurios desaparecieron porque eran muy grandes y pesados. Sin embargo, los roedores, los pequeños mamíferos, fueron los que coparon rápidamente los ecosistemas. ¿Por qué? Porque fueron más dinámicos y más rápidos para ocupar nichos del ecosistema que de otra forma los grandes saurios jamás pueden haberlo conseguido. Algo así estamos experimentando ahora mismo en el sistema financiero. De hecho, los propios bancos están evolucionando hacia plataformas de blockchain, incluso DLTs propias, porque intuyen que el mercado financiero y el mercado bancario va a cambiar en los próximos 5 años. Mirad, pero esto que os cuento así, que parece tan natural, no lo tienen encajado ni siquiera en las propias estructuras financieras. En el mes de octubre tuve la oportunidad de poder dirigirme a la Dirección Territorial de Andalucía Oriental del Banco Santander en Granada, porque había una nueva oficina que lo llamo yo la Oficina del Futuro. Era una oficina chulísima en el centro de Granada, en la calle Gandía, y me pidieron que diera una breve charla de 15 minutos sobre esto que se llama blockchain y cómo puede afectarles. Bueno, pues lo que hice fue, en 15 minutos, no le hablé de blockchain, en 15 minutos le hablé de lo que su banco está haciendo en el blockchain y de lo que la competencia está haciendo en el blockchain. Y lo que me impresionó fue que ninguno, ni ninguna de los miembros que había del banco a nivel de representación de Andalucía Oriental sabían que estaba haciendo su propio banco. ¿Qué significa eso? Significa que vienen cambios muy rápidos, que vienen cambios acelerados, que se van a tomar a niveles que muchas veces no van a ser perceptibles, pero que los usuarios al final acabaremos adoptando. Y eso es una de las estrategias que tenemos muy claras, ¿no? Entonces, si hemos hablado del fintech, el siguiente campo donde habrá una gran emergencia será en el tema del mercado del seguro, incluso de cómo el mercado del seguro automóvil va a cambiar en los próximos 3-4 años. De hecho, ya está cambiando con el experimento que está haciendo Mutua Madrileña, Línea Directa o Mapfre. Como ya lo expliqué en Avilés, y no quiero entrar de nuevo en esa... allí me quedé y quiero avanzar. Entonces vamos a lo que a nosotros nos compete. ¿Esto cómo nos afecta como parques tecnológicos? Bien, como dice nuestro presi, Felipe Romera, él dice una cosa muy interesante, y es que los parques tecnológicos en los años 90, a principios y a mediados, hicieron una cosa muy importante, y es que dieron acceso a una Internet más rápida de la que en un momento dado se podía ofrecer por parte de los propios operadores, en aquel momento solamente era Telefónica, en un momento de la eclosión de una nueva tecnología que la gente sabía que podía ser importante, pero que realmente no sabía para qué utilizarla. De hecho, en el 94-95 fue la primera vez que se utilizó correo electrónico en España, o aparecen las primeras webs de información, por ejemplo, la del Mundo del País. Yo recuerdo que eran HTML simple, sin fotos, porque nuestro sistema no lo podía encargar, primero porque había muy poco ancho de banda y necesitábamos una cosa que se llamaba modem a 9600 audios para poder descargar un archivo de, por ejemplo, 40K. ¿Qué significa todo esto? Pues que de la misma forma que los parques tecnológicos en aquel momento supusieron una disrupción para atraer empresas del entorno tecnológico o del terreno más innovador para que se asentaran nuestros parques, ahora estamos en la situación de poder, o la necesidad de ofrecer una serie de servicios que en ese sentido lancen un mensaje de disrupción a esas empresas. Es decir, en los parques, que ya hacemos muchísima I+D, podemos hacer más I+D de carácter disruptivo en el futuro gracias a tecnologías como el blockchain o las DLTs en general. Y en ese sentido, tengo que aprovechar la tormenta perfecta que se está generando, puesto que a lo largo de finales de esta década, yo estoy el 19 no lo veo, ni lo veo en el 20, pero sí lo veo a través de posiblemente en el 21, cuando haya despliegue del 5G en España y cuando haya un despliegue real de las cosas. El Internet de las cosas se habla de ello como si estuviera aquí entre nosotros, y no es verdad que existe, pero no es el Internet de las cosas que está programado, entre otras cosas que necesita, como digo, el despliegue del 5G y de un sistema de asignación de URLs más amplio que el que permite el actual. Con el despliegue de todas estas cuestiones, habrá un momento en el que cómo interactuamos en eso que llamamos industria 4.0 va a cambiar totalmente todo. Entonces, como va a cambiar totalmente todo, y no quiero utilizar esa palabra tan de moda que la de paradigma, pero sí es verdad que estamos viviendo el cambio de un marco
de gestión que podrá devenir un nuevo paradigma. Los paradigmas cuando se viven no los ve hasta que esté el resultado final a través de los libros de historia. En la estructura de las revoluciones científicas lo explica Thomas S. Kuhn mejor que yo, así que prefiero que, si queréis a la fuente, lo miráis, porque no me atrevo siquiera a explicarlo como lo dice. Pero sí tenemos que aprovechar la convergencia de esa revolución que supone el 5G más el IoT y las tecnologías DLT nos deben de permitir a los parques de ofrecer algo que nos haga ser diferenciadores a la hora de gestionar el futuro. Y es que esa disrupción, y es donde ahora me quiero centrar y donde quiero que pongáis vuestras meninges, va de lo siguiente. La cuestión no es entender la tecnología blockchain. La cuestión es entender que esa tecnología va a permitir hacer un montón de cosas. ¿Y qué es lo primero que va a afectar? Básicamente, blockchain lo que hace es modificar la gestión de procesos. Una de las cosas que nos cuesta mucho en nuestras organizaciones es modificar la gestión de procesos. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos a hacer las cosas de una forma determinada y lo que siempre intentamos examinar es el final del proceso. Es decir, pero a veces incluso obteniendo buenos resultados, si modificáramos la gestión de procesos desde el punto de vista de una gestión de una gobernanza más eficiente, posiblemente, y digo posiblemente, organizaciones y empresas crecerían más rápidamente. Es más, serían más eficaces y eficientes, que al final se trata de que seamos capaces de hacer las cosas mejor. Por lo tanto, blockchain implica muchos cambios. El concepto, yo creo que más disruptivo va a ser en un sector como el de la agricultura, que está empezando a ver sus primeros frutos, con el Smart Farming. Bueno, aquí ya le vamos a aplicar la etiqueta a todo el Smart, no solamente Smart City, sino el Smart Farming. ¿Por qué? Porque la idea será cómo gestionar mejor los recursos agrícolas. Como sabéis, son finitos y limitados para alimentar a una población cada vez mayor en el mundo. Por lo tanto, las futuras granjas serán una auténtica disrupción ecológica. ¿Y cómo se va a conseguir eso? Básicamente con la implementación de tecnología 5G, tecnología blockchain o DLT adecuado al sector agrícola para una disrupción ecológica. Y eso va a ser un campo en el que los parques tecnológicos podemos hacer algo diferente. ¿Por qué? Porque ya estamos viendo resultados. Yo puse el ejemplo del Oliva Coin, que como todo, cuando algo se lanza, tiene ventajas e inconvenientes. Y alguien me dice, bueno, Paco, pero es que el Oliva Coin no despega. O sea, no despega por una simple razón. Porque el Oliva Coin implica no solamente la tokenización del sistema de pago, de la gestión del aceite de oliva, implica un sistema de gestión de transparencia de proceso. ¿Y qué implica un sistema de gestión de transparencia de proceso en el sector del olivar? Pues básicamente en la venta del aceite. Y aquí tengo que deciros que hay una de las grandes trampas. Ha habido muchas veces que hay una queja sistemática en el sur español y en el Levante, que es donde prácticamente se centra el cultivo del olivar, en el que dicen que aquí se compra granel nuestro aceite y se vende luego embotellado en Italia como aceite italiano. Y dicen, es que esto es una trampa. Digo, sí, pero con el blog, por ejemplo, con el Oliva Coin, esto impediría que se funcionara. Cuando eso se le explicó a la mayoría de las empresas y cooperativas andaluzas en la reunión que hubo para ellos, este proceso, hace un año y medio ya, ¿sabéis cuál fue la respuesta? Ah, pero eso no nos interesa. Son ellas mismas las que hacen la trampa, aunque luego se quejan de que se venda la fuera. Es decir, esto va a cambiar mucho, va a hacer que modifiquen negocios enteros, va a hacer que se modifiquen sistemas logísticos enteros. Y hablando de sistemas logísticos, uno de los sistemas logísticos que más me preocupan es cómo la administración administra hacia los ciudadanos. Incluso los sistemas de gestión que tengamos dentro de las propias entidades de los parques o la gestión de nuestros parques. Porque otro de los temas que va a cambiar mucho es la administración electrónica y el blockchain. Y me diréis, sí, Paco, pero todavía no funciona la página de administración de la seguridad social, por ejemplo, de la red de infierno, quitando la fe de vida laboral, lo demás puede ser un auténtico lastre, o cuando tienes que hacer una gestión con tu ayuntamiento, independientemente de cuál sea, para, por ejemplo, saber qué IBI de pagar o el impuesto de circulación, para hablar alguna cosa en relación a eso. Y quitando la agencia tributaria, que es quizá, en diferencia a la administración electrónica que mejor funciona en España, la revolución está en la gestión de los procesos. No tanto en la tecnología aplicada, sino que lo que obliga a que todo, absolutamente todo lo que hagas dentro de una blockchain que tenga que ver con el sistema de gestión de la administración pública es inviolable. Una vez que das un dato, una vez que haces una gestión, no hay marcha atrás. Y como todo lo va a sellar y como todo va a quedar registrado, pues evidentemente esto provoca miedo y recelo en quien no administra.
¿Por qué? Porque implica un cambio profundo de la administración y porque nos llevaría a un nivel cero de corrupción, al estar todo absolutamente todo registrado en un ledger que podría ver absolutamente todo el mundo. ¿Qué significa esto? Pues que eso también implica un cambio no solamente en la tecnología que se va a usar en la administración, sino en la gestión de los procesos, en la cultura que ello implica, un sistema formativo nuevo y un sistema nuevo de gestión entre administrados y administradores. Y ya no hablo solamente del nivel político, sino también entre la gente, son funcionarios que se encargan de que la administración funcione. Y esto a través del blockchain será otra revolución. Porque me podéis decir, bueno, Paco, hay muchas cosas que se están haciendo ahora mismo en el mundo. Por ejemplo, la plataforma ruso en Italia, la plataforma Consult en España, lo que queráis. Pero ninguna tiene el sellado ni la inviolabilidad que tiene el blockchain. Y es curioso que sistemas como Consult, que se están dando por doquier, se están exportando, no utilice la capacidad del DLT para hacer esto. Y sin embargo hay un montón de plataformas como Tibi, como MyCode, que están hechas en blockchain y que garantizan absolutamente lo que estoy diciendo. Os digo, no es un tema solo tecnológico, es un tema de cambio de mentalidad en la gestión hacia la gente que se dedica a gestionar la administración pública. Desde el punto de vista de las Smart Cities, donde los parques tecnológicos tenemos bastante que decir en cuanto a la gestión. De hecho, esto ya no solamente nos ha ido la presentación, yo no sé qué he hecho. ¿Qué ha pasado? Ah, vale. Perdona, estaba diciendo que con el respecto a las Smart Cities es muy importante que tengamos en cuenta varias cosas. Primero, la gestión de una Smart City no es la gestión solamente de involucrar tecnología en el desarrollo de la gestión de los datos, del Big Data, para saber cómo vamos a gestionar la ciudad de forma más eficaz y eficiente. En esa transición a Smart Cities también hace falta contar con la parte ciudadana, es decir, por lo que deberían de ser Smart Citizens, con gente que esté preparada a utilizar esa tecnología, entenderla dentro de nuevos procesos tecnológicos. Y vuelvo a insistir que eso implica un cambio de mentalidad en cómo se gestionan las ciudades. Y aquí ya estaríamos hablando de cómo gestionar mejor y más eficaces las redes energéticas. Incluso con el blockchain podríamos hablar de smart grids aplicadas desde el punto de vista ya no solamente del distribuidor mayorista, sino con distribuidores minoristas que podrían jugar en una relación de igual a igual y no como se hace donde son las grandes mayoristas, es decir, el monopolio energético el que decide cómo y cuándo te voy a vender y te voy a producir y te voy a comprar tu energía. Por lo tanto, no puede haber un mercado competitivo, pero con el blockchain sí se conseguiría con smart grids o con microgrids. Podríamos hablar de Smart Mobility, evidentemente. ¿Qué tendría el blockchain en Smart Mobility que ofrecer? Básicamente, que cuando se desplieguen smart contracts que tengan que ver con la gestión de esa movilidad en la cadena logística, por ejemplo, si yo voy a contratar un coche cuando vengan los coches autónomos, no necesito comprarlo, pero puedo alquilar un sistema de gestión que me permita rápidamente saber cuándo, cómo y dónde tengo que entregarlo, cómo tengo que recogerlo, cómo puedo gastarlo, cómo lo encontré, cómo esto que os suena ahora tan raro, ya conozco incluso empresas que lo están haciendo en Roma y que están haciendo ese despliegue. Y que además, gracias a la futura gestión de futuras tecnologías como el Wi-Fi, permitirá que eso se haga inmediatamente, gracias a la transmisión de la red en redes privadas, entre la gestión de la gente que encargaremos de gestionar los proyectos y la gente que evidentemente seremos usuarios de la misma. Y tengo que deciros lo importante que puede ser el tema del blockchain en relación a la gestión del agua, a la gestión de los servicios públicos, especialmente lo que se refiere a gestión de seguridad pública. Un tema tan sensible como el tema de la videovigilancia y la gestión de los datos que hacen las ciudades de ello. O cómo se puede construir de forma más eficiente con lo que se llama de edificación flexible, que además hecha en blockchain permitiría tener claro desde el minuto uno qué tipo de estructura se ha hecho para que ese edificio aguante o no. En fin, podríamos hablar de muchísimas cosas. Y al final, esa cadena de valor, pongo yo al final lo que veis en esa fecha que dice Smart Collaboration. En la colaboración inteligente, en el diseño y planificación de las ciudades, en la implementación de las soluciones que se puedan dar, así como los posibles modelos de negocio que puedan emerger, el key factor va a ser siempre ese ciudadano inteligente, el Smart Citizen, que es lo que yo creo que entre todos tenemos que cooperar.
Y además hay un dato más todavía más interesante, y es que en esa concepción nueva, en este diseño nuevo que tenemos por delante de cómo definir el hecho de cómo vamos a utilizar esta DLTs o blockchain como sistema de gestión de valor dentro de la red para generar nuevos proyectos, yo creo que también nos tenemos que plantear como parques tecnológicos cómo diseñar los parques tecnológicos del futuro o cómo reinventarnos. Y eso significa hacer una gestión o definir un modelo que podríamos llamar de Smart Industrial Park o de Smart Innovation Park. Algo que nos permita combinar lo que se está haciendo entre la ciudad y entre los territorios inteligentes para que los parques sean uno de los nuevos centrales que permitan esa innovación y provocar la capilarización de esa innovación a través de las nuevas tecnologías en los entornos donde operamos. Fijaros si la cosa ha cambiado, que ya se han hecho experimentos muy interesantes en nuestro entorno. Y esta foto que tenéis aquí es una foto vieja, evidentemente, de un sector muy, muy tradicional, como es la captura del atún en Almadraba, en Cádiz, cuyo propósito, evidentemente, es coger los mejores ejemplares y venderlos subasta. Bien, no sé si lo sabréis, pero la mayoría de los atunes que se venden hoy en día en Almadraba tienen como destino dos zonas del mundo. Por un lado, Japón y por otro lado Centroamérica para cruzar hacia el mercado norteamericano o la zona sudamericana. Porque la variedad de túnido que hay en el Golfo de Cádiz es muy codiciada. Es más, tenéis que saber que el valor del túnido crece o decrece en función del tiempo que pasa desde que es pescado, es extraído del mar, hasta que se lleva una lonja en el mercado de Tokio. Bien, de media, tenéis que saber que ese túnido tarda entre 10 y 11 días en llegar a la lonja de Tokio, por lo tanto hay que congelarlo. Es bien sabido que a los japoneses les encanta comer fresco el pescado, a pesar que, por ejemplo, en la Unión Europea no podemos hacerlo porque sabéis que hay que congelar previamente el pescado por el tema del anisakis. Pero bueno, esto que parece intrascendente es lo que voy a contar en intrascendente. Entonces estamos hablando de una flota muy tradicional, un tipo de profesional muy, muy tradicional, que sigue vendiendo lo que sigue vendiendo y lo coloca en el mercado. ¿Quién se lleva la parte gruesa de ese producto? Evidentemente, los que están en el nivel de intermediación, desde que sale el atún del mar hasta que se pone en la mesa en Japón. Esos 11 días, gracias a un experimento que se ha hecho entre el BBVA y una empresa israelí que trabaja con blockchain, ha conseguido que ese atún, en vez de estar 11 días dando hasta que llega a la mesa, toda la gestión burocrática se realice en 11 horas y por lo tanto a las 24 horas esté en la mesa del comensal. ¿Os imagináis cuál ha sido el valor final de ese producto? Mucho, mucho más alto. Y otra ventaja, la gente que lo pesca tiene la ventaja de que va a ingresar más, porque al eliminar mucha cadena de intermediación que hasta ahora era necesaria en todo el plano logístico, no voy a hablar de todo lo que hay que hacer para mover un bicho de estas características, que es un ser vivo que hay que llevar a 12.000 kilómetros de distancia, eso implica, vale, a las 12 me dice Sole que tenemos que terminar. Me quedan 4 fichas, Sole, esta vez voy mejor, ¿vale? Lo que quiero decir es que un mercado tan tradicional como el de la pesca del atún se puede transformar totalmente a través del blockchain, ¿de acuerdo? Y eso es uno de los temas que yo quiero que tengáis en cuenta. Como decía, las que han intervenido en eso es BBVA y Wave, es esa empresa israelita, y hicieron una experiencia piloto con pinza congelados en México, gracias a la PFIME y Bancomer en una de las divisiones del BBVA en México. Entonces, el disruptor era hacer una nueva carta de crédito que permitiera mover rápidamente el atún. La ventaja no solamente fue que se mejoró la carta de crédito, sino que se aligeró muchísimo los procesos que se utilizan con los intermediarios que se encargan de que llegue el pescado a la lonja. ¿De acuerdo? Y os había hablado antes del Oliva Coin, va a estar por aquí un poco por encima, pero quiero que sepáis que la dilución de un modelo tradicional puede permitir herramientas digitales que faciliten los procesos contables, que además son procesos que muchas veces incluso llevan al abuso de las ayudas públicas, en este caso las que da la Unión Europea, o por ejemplo el no realizar contablemente y fiscalmente bien el valor de lo que realmente se está vendiendo. Es decir, hay fraude
o, por ejemplo, la trazabilidad analítica de cómo es realmente ese aceite mezclado, ese aceite AOV, es decir, aceite viva virgen extra, o se utiliza una mezcla de aceite, o añadir valor, evidentemente, por la vía de los procesos, que es donde yo creo que nosotros podemos hacer grandes cosas como el parque. Por lo tanto, la cuestión aquí que os planteo, y que estáis muy callados, que nadie me ha hecho ninguna pregunta y me preocupa muchísimo, es que estamos ante una ola gigantesca. Y esa ola implica que tenemos que adaptar nuestra forma de pensar, nuestra forma de cómo gestionar el entorno a los nuevos desarrollos que se están produciendo en nuestro entorno. Y que en el caso de los parques vamos a hacer algo totalmente diferente, porque podemos crear nuestra propia DLT, que tenemos que definir cómo, con un nodo en cada parque, y que eso permitirá que cualquier empresa se pueda acercar a nuestros parques para desarrollar proyectos en blockchain, y que incluso las empresas propias de los parques desarrollen proyectos en blockchain para transformar sus propios procesos de gobernanza, sus procesos de venta o sus nichos de mercado. Es decir, estamos ante una nueva emergencia que evidentemente nos va a exigir una mentalidad, nos va a exigir más formación, obviamente, nos va a exigir además que estemos preparados para los nuevos cambios, y tanto es así que os digo que esto no va a ser ni sencillo ni fácil, pero que es un camino que si lo podemos recorrer todos juntos, evidentemente, generar grandes beneficios personales y profesionales. Los personales pueden ser desde crecimiento profesional, evidentemente, y tener nuevas posibilidades, incluso os tiráis a hacer un negocio en el desarrollo de las DLTs, pero lo que quiero deciros es que esto es un tema transformativo de los procesos de gobernanza. En la medida que sepamos cómo gestionar una nueva gobernanza, hacer nuevos procesos o gestionar nuevas formas de desarrollo de nuestro ámbito para que aparezcan nuevos productos, que aparezcan nuevos servicios, pero que incluso aparezcan nuevos modelos de negocio, pues eso será un valor añadido que tendremos los parques con respecto a los terceros. Primero, con respecto a nuestros asociados o con respecto a nuestros miembros, en el caso de la Fundación Parque Tecnológico de Granada, la Junta de Andalucía o nuestros patronos, pero estoy pensando en todas las instituciones, centros de investigación o empresas que trabajan en el parque, como puede ser en cualquier otro parque del territorio español. ¿Qué significa esto? Pues significa que tenemos que empezar a pensar de forma diferente en cómo realizar esos cambios para que esos procesos de gobernanza los podamos aplicar en relación a esta nueva tecnología y preparándonos para lo que viene. Y aquí viene quizá lo más difícil. Algunos lo sabréis porque lo he comentado personalmente. Yo estoy haciendo un doctorado que tiene que ver en cómo aplicar el blockchain en nuevos procesos de gobernanza. Y desde que empecé a estudiar esto, que ya llevo algún tiempo, veo que cada 6 meses se transforma todo. Es decir, esto que llamamos blockchain, hoy en día hay DLTs mucho más avanzados que el blockchain. Lo que pasa es que el blockchain es el más famoso y más fácil de programar en este momento, pero hay ya cosas que veo que van a ser totalmente diferentes. Por ejemplo, en el sistema de gestión de los contratos en derecho, los abogados que dentro de 5 años no sepan leer básicamente la lectura la va a ver con el código con el que está realizado. Si no sabes el código, no digo que sepas hacer el código, pero sí que sepas leerlo, que entiendas cómo está escrito, vas a ser un mal abogado. En procesos logísticos de aseguramiento de la cadena, como no seas capaces de ver cómo asegurar esa gobernanza con esos contratos, vas a desaparecer. En otros proyectos que ahora ni siquiera se me ocurre ni siquiera visionarlo, estoy convencido que vamos a hacer cosas similares. Y por lo tanto, en los parques tenemos la posibilidad de comenzar a aprender una nueva tecnología, a cómo utilizarla primero en nuestro entorno, con un proyecto que ya definió en su momento Sole cuando lo explicó en Avilés, y que ese puede ser el momento en el cual saltemos para que entre todos y todas consigamos desarrollar un nuevo sistema de gestión, quién sabe, incluso un nuevo modelo de negocio y de organización. Porque, insisto, yo creo que parte del futuro de lo que tenemos por delante es de hacer cambiar ese concepto que tenemos de parque, hacerlo avanzar hacia el futuro. El concepto de Smart Innovation Park puede ser que no es solamente un título marketingiano, sino que se trata de cómo integrar absolutamente todas las nuevas tecnologías en el desarrollo de la gestión de nuestros parques para darle más valor añadido a la carta de servicios que ofrecemos en los parques, hacia los centros de investigación y empresas que contenemos en ellos. Yo me voy a callar aquí, podría seguir hablando, pero prefiero que me preguntéis algo, que me digáis algo. Uy,
Sole, ¿ibas a decir algo? ¿Ha entrado? No sé si... Hola, ¿hay alguien ahí? Hola, sí, parece que está... Voy a cortar yo. Vamos a ver. Hay una pregunta por ahí. Ahora no te he escuchado, Paco. Muchas gracias, Carmen, que se haya cortado el... Se acopla tu micrófono. Bueno, alguien... A ver, es que para hacer un webinar esto es lo mínimo que me atrevía a contaros. No sé si queréis alguna dosis dura de algo, pero veo que hay gente escribiendo. Gloria, Aurora y Carmen. Ahora no se escucha, ahora sí me tenéis que estar escuchando, ¿no? Yo tengo todo esto como que está funcionando. Ah, vale, vale, de acuerdo. A ver, están escribiendo Carmen, Manuel y Aurora. Me espero a ver lo que... Ah, muchísimas gracias, Sole. No, es que no sé si entras tú y salgo yo, lo mismo podríamos hacerlo. Para mí ha sido muy interesante estar con vosotros y, claro, yo lo que quiero es dejar siempre tiempo al final para que la gente me pregunte algo. No me creo que no haya nadie que no quiera hacer ninguna pregunta. No me lo creo. A ver, Aurora, Pilar, Sole. Manuel estaba escribiendo por ahí, pero ya veo que no. Aurora, para investigar sobre smart contracts y su complementariedad con los contratos actuales, ¿dónde recomendaría investigar? Una empresa que está pasando ahí en el parque, en el sector inmobiliario internacional. Bien, vale. Hay que entender que smart contract no sustituye a los contratos actuales, ¿de acuerdo? Sino que el smart contract es siempre la vinculación que hay dentro del blockchain para que se produzca una transacción solo y solo si se producen una serie de determinadas circunstancias. Posiblemente sobre Smart Contracts se está escribiendo ya muchísimo en español. Hay muchísimas están lanzando esto, aunque ponga blockchain y sistema jurídico, sistema judicial, para los libros que se han escrito hasta ahora, no hay más de 3 o 4 en español. En inglés sí hay muchísima, lo diré, muchísima investigación académica al respecto. No es mi parte, pero sí es verdad que en un momento determinado podría hacer. Y en el sector inmobiliario internacional se conjugan dos cosas, Aurora, que ya no solamente la seguridad jurídica que hay, la transferencia del bien que se adquiere, en este caso un bien inmueble, sino evidentemente si a nivel internacional ya no solamente la adquisición por parte de alguien de fuera que es foráneo para la compra de la adquisición del bien inmueble, sino que además implica una transacción financiera que posiblemente sea desde un país extranjero hacia España o a la inversa, ¿no? Por lo tanto, sin duda uno de los sectores más interesantes en el que se va a producir ciertos cambios, ciertos dinamismos, sobre todo teniendo en cuenta que además yo intuyo que en plazo de 4 o 5 años los registradores de la propiedad serán totalmente inútiles, no tendrán sentido que existan, como ya ha pasado en Estonia, que ya es una profesión que no existe, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en Estonia todo el registro público de la gestión de lo que se hace entre terceros frente al Estado está todo registrado en la blockchain del propio Estado. Y por lo tanto, la profesión como la registrador de la propiedad no existe, como tampoco van a existir en 10 años los notarios. Es otra profesión que desaparecerá. Por lo tanto, si tenéis familiares que estén en ese entorno, decirles que huyan como la rata de un naufragio, porque lo que viene es un gran Titanic en el sector inmobiliario, sin duda. Y en el sector de cualquier cosa que sea susceptible de ser sustituido por un algoritmo que pueda ser sellado. Muchísimas gracias, Alejandro. Yo espero que os haya servido, insisto, y como colofón, por favor, no obstinéis en intentar entender cómo funciona el blockchain, solo si lo vais a utilizar o si os resulta interesante. La idea no es esa, la idea es entender qué es el blockchain y cómo se puede aplicar en nuestros entornos, cómo puede modificar procesos, cómo puede modificar sistemas de gobernanza, cómo puede modificar sistemas logísticos,
y cómo puedes modificar sistemas de distribución. Y en eso yo creo que los parques tecnológicos tenemos una ventaja que nos sitúa al frente de esa posibilidad en los mercados. Así que, por favor, utilicémosla porque tenemos una oportunidad con respecto a nuestra propia utilidad como ente, ¿no? Entonces, ese sería el mensaje final del doctor. Que nos pongamos a estrujarnos las cabezas para ver cómo podemos modificar nuestro entorno. Ha sido un placer estar aquí con vosotros. Yo veo que, a ver, dice Carmen, creo que como dices, tenemos un gran reto por delante, pero una oportunidad para los parques para reinventarnos. Creo que hacer piloto en sistema de gobernanza interno puede ser muy interesante. Gracias de nuevo, Paco. Muchísimas gracias a vosotros y me alegro cantidad de que entendáis que es interesante que utilicemos esto como un reto para cambiar sistemas de gobernanza y de procesos. Como dice Sol, ¿alguna pregunta más? Yo encantado y si no, pues... A ver, no sé. Dice, para que los parques puedan proporcionar esta tecnología requiere una inversión muy grande. En hablé solo de que quizás Telefónica proporciona esta. María José te está adelantando. Supongo que dependerá de una serie de reuniones que Sole y Felipe tienen todavía pendientes, que estamos trabajando ya en ello y que evidentemente con un partner tecnológico la cosa sería muy, muy, muy fácil. Y si no, pues ya veríamos cómo poder hacerlo. También se ha explorado la vía del ministerio, pero y como dice Sole, solo un ordenador es necesario en el caso de que tengamos el software tecnológico. Pero como digo, dependerá de qué modelo de LTE escogemos para desarrollarlo. Pero desde el punto de vista del hardware, la verdad que eso es lo que menos nos tiene que preocupar porque sería lo más fácil de implementar, ¿de acuerdo? Bueno, no sé si Sole está escribiendo. Qué silencio estoy haciendo. La verdad es que cuando se hace un webinar, eso de no parar de hablar para que parezca que es una cosa en la webinar, en la clase. Bien, pues como dice Suela, aquí ponemos el punto y final. Yo estoy abierto a que, de verdad, que soy fácil de que me encontréis. Cualquier duda, me llamáis, me mandáis un email y a vuestra disposición. Y espero que en otra ocasión tengamos otra oportunidad para avanzar sobre algún proyecto en concreto. ¿De acuerdo? Pues muchísimas gracias y lo dicho, quedo a vuestra entera disposición. Hasta la próxima.